A lo largo de la historia, la obsesión por el poder y el conocimiento ha llevado a la humanidad a cruzar límites impensables. Reales o no, estos relatos nos muestran hasta dónde puede llegar la mente humana cuando la moral se desvanece y solo queda la oscuridad. El ser humano siempre ha buscado comprender el mundo y su propia naturaleza, pero en ese camino se han realizado experimentos que cruzaron límites morales y éticos. Muchos se justificaron en nombre de la ciencia y el progreso, aunque implicaron sufrimiento y vulneración de derechos humanos. Ejemplos como la prisión de Stanford o el experimento de Milgram no provocaron muertes, pero sí pusieron en evidencia hasta qué punto la mente humana puede ser manipulada, abriendo un intenso debate sobre la ética en la investigación científica y psicológica. El experimento ruso del sueño se ubica en 1947, dentro de la Unión Soviética. Este periodo histórico fue real en cuanto a la existencia de la Guerra Fría, un tiempo lleno de tensiones políticas, espionaje y experimentos científicos secretos. Sin embargo, la historia del experimento en cuestión es una parte del folclore digital. Los científicos soviéticos estaban obsesionados con la idea de crear soldados que no necesitaran dormir, viendo el sueño como una debilidad humana que debería superarse para mantener la vigilancia y la productividad en tiempos de guerra. Para probar un gas experimental que supuestamente eliminaría la necesidad de dormir, seleccionaron a 5 prisioneros políticos. ¿Y qué mejores sujetos de prueba que los enemigos del régimen? Estos individuos fueron encerrados en una cámara sellada, bajo la promesa de que serían liberados si lograban permanecer despiertos durante 30 días. Durante los primeros días, los prisioneros parecían normales, aunque bajo constante observación a través de cámaras y micrófonos. Se les proveyó con libros, comida deshidratada y agua, pero sin camas para dormir. A medida que los días pasaban, comenzaron a surgir los efectos psicológicos esperados de la privación del sueño: paranoia y alucinaciones. Los prisioneros dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a susurrar cosas extrañas a los micrófonos. Al 5.º día, la situación se deterioró rápidamente. Los prisioneros comenzaron a mostrar signos de locura. Algunos gritaban incontrolablemente durante horas, mientras otros permanecían en silencio, susurrando en el micrófono. La paranoia se transformó en violencia, mientras se atacaban entre ellos. Los científicos perturbados decidieron continuar con el experimento a toda costa. A través de los altavoces, los científicos anunciaron que abrirían la cámara. Advirtieron que, para evitar cualquier ataque, dispararían contra cualquiera que intentara resistirse. También prometieron que, si cumplían con todas las instrucciones, uno de los prisioneros sería puesto en libertad. Sin embargo, lo que nunca imaginaron fue la contestación de uno de los sujetos, quien con voz serena declaró: «Ya no deseamos salir de aquí». Prefirieron morir ahí mismo antes que salir y dejar el gas atrás. El relato culmina en una confrontación final, donde uno de los sujetos, al borde de la muerte, pronunció una escalofriante declaración: «Somos vosotros. Somos la locura que acecha en vuestro interior, suplicando ser liberada. Somos el mal que se oculta en vuestros sueños». Esta frase resuena como un eco del miedo universal, al lado oscuro de la mente humana y las profundidades de la locura que todos podríamos albergar. Imagina que nos encontramos en los Estados Unidos de la década de 1920. Una época de grandes cambios sociales y avances científicos. La psicología, aún joven como disciplina, comenzaba a explorar nuevos territorios, buscando comprender la mente humana desde una perspectiva más experimental. En este contexto, los laboratorios de la Universidad Johns Hopkins se convirtieron en el escenario de un experimento que, para bien o para mal, marcaría un hito en la historia de la psicología: el experimento del pequeño Albert.
El objetivo del estudio era simple, pero audaz: demostrar que las emociones humanas podrían ser condicionadas de manera similar a los reflejos condicionados observados en animales por Ivan Pavlov. John B. Watson, un pionero del conductismo, junto con su asistente Rosalie Reiner, pretendían probar que el miedo no era innato, sino aprendido a través de la experiencia. El protagonista de esta historia fue Albert, un bebé de aproximadamente 9 meses, quien inicialmente no mostraba miedo a los objetos comunes que le rodeaban, como ratas, conejos o algodones. En el experimento, Albert fue expuesto a una rata blanca con la que jugaba tranquilamente. Sin embargo, cada vez que tocaba la rata, un ruido fuerte y repentino, producido al golpear una barra metálica, resonaba detrás de él. Este ruido asustaba a Albert, haciendo que llorara. Con el tiempo, Albert comenzó a asociar la vista de la rata con el ruido aterrador, desarrollando un miedo condicionado hacia ella. Esta experiencia demostró que un estímulo inicialmente neutro podía convertirse en un desencadenante de miedo a través de la asociación repetida con una experiencia negativa. La historia del pequeño Albert se complicó considerablemente cuando el miedo, inicialmente condicionado a una rata blanca, comenzó a generalizarse hacia otros objetos similares. Esta generalización del miedo fue un hallazgo significativo en el experimento, mostrando que las emociones condicionadas no se limitan al estímulo original, sino que pueden transferirse a otros estímulos que comparten características comunes. Así, Albert no solo mostró miedo a la rata, sino también a conejos, abrigos de piel, e incluso a objetos tan inusuales como máscaras con pelo. Esta expansión del miedo demostró la poderosa capacidad de nuestro cerebro para asociar y transferir emociones aprendidas a través de estímulos visuales y táctiles similares. Sin embargo, el experimento del pequeño Albert ha sido objeto de fuertes críticas, principalmente por razones éticas. En una época donde las consideraciones éticas no estaban tan desarrolladas como hoy, Watson y Reiner llevaron a cabo el experimento sin el consentimiento informado de los tutores de Albert, y más preocupante aún, sin un plan para deshacer el condicionamiento del miedo una vez alcanzados sus objetivos científicos. Esto significa que Albert quedó con miedos adquiridos, una situación que, de haber ocurrido hoy, habría suscitado un gran escándalo en la comunidad científica. La falta de descondicionamiento en el experimento subraya una lección crucial sobre la responsabilidad de los investigadores, no solo de explorar y entender la mente humana, sino también de proteger a sus sujetos de estudio. Hoy en día, la ética en la investigación psicológica juega un papel central, asegurando que los participantes no sufran daño y que cualquier cambio psicológico inducido se revierta o se gestione adecuadamente. A partir de este experimento, se han desarrollado métodos más éticos y efectivos para tratar las fobias y los miedos condicionados, como la terapia de exposición y la desensibilización sistemática. Estos enfoques se centran en la seguridad y el bienestar de la persona, ayudándoles a enfrentar y superar sus miedos de manera controlada y con apoyo profesional. En los años 60, un periodo marcado por la reflexión sobre los horrores del Holocausto y los juicios a criminales nazis, el psicólogo Stanley Milgram se embarcó en un proyecto audaz: comprender los límites de la obediencia humana frente a la autoridad. Inspirado por el juicio de Adolf Eichmann, un oficial nazi que defendió sus acciones bajo la premisa de seguir órdenes, Milgram buscó desentrañar cómo personas ordinarias podían ser conducidas a realizar actos atroces simplemente por el mandato de una figura autoritaria. Así, en 1961, Milgram reclutó a 40 participantes a través de anuncios en periódicos, prometiéndoles una remuneración por participar en lo que se describió como un estudio sobre memoria y aprendizaje. Al llegar al laboratorio de Yale, un entorno que respiraba autoridad y ciencia, los participantes eran recibidos por un investigador vestido con una bata blanca
que les daba la bienvenida al supuesto experimento. Sin saberlo, se enfrentaban a un estudio sobre obediencia a la autoridad. A través de un sorteo manipulado, cada participante siempre terminaba como el maestro, mientras que un actor cómplice de Milgram asumía el rol de alumno. El alumno era asegurado a una silla en una habitación contigua, con electrodos simulados conectados a su cuerpo. Frente a él, el maestro se sentaba ante un generador de descargas eléctricas con interruptores etiquetados desde una menor potencia hasta una descarga peligrosa. La tarea del maestro era simple: hacer preguntas al alumno y, por cada error, administrar una descarga eléctrica de mayor intensidad. Aunque las descargas eran ficticias, el maestro no lo sabía y reaccionaba a los gritos simulados del alumno con creciente angustia. Sin embargo, bajo la firme insistencia del investigador, que repetía frases como «el experimento requiere que continúe», muchos participantes, atrapados en un dilema moral, llegaban a aplicar los voltajes máximos. Este hallazgo reveló una oscura faceta de la naturaleza humana: la disposición a obedecer órdenes de una autoridad, aun cuando estas órdenes contradigan todos los impulsos éticos y morales. La presión de la figura autoritaria podía superar las reservas personales, destacando la vulnerabilidad de la moral individual ante el poder de la autoridad. Esta lección, que aún resuena en el campo de la psicología social, nos invita a reflexionar sobre los peligros de la obediencia ciega y la importancia de cuestionar la autoridad.